Hola a todas, buenos días. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tener una dinámica un poco diferente para el tema de asistencias. Les voy a activar un cuestionario en donde van a tener que apuntar su nombre, sede y correo electrónico para hacerles llegar esta constancia de participación. Entonces, nada más les quería explicar eso antes de presentar a nuestra ponente Ana Laura. Entonces, ahora sí, Itzel, te doy la palabra a ti para que puedas presentar a Ana Laura. Bueno, yo te presento, no pasa nada. Bueno, Ana Laura Hernández es licenciada en Ciencias de la Familia, tiene una maestría y un doctorado en psicoterapia humanista, cuenta con diplomados en orientación familiar, educación de la sexualidad, realidad familiar contemporánea, tanatología, logoterapia y terapia racional emotiva. Tiene una certificación en atención a la adicción de la pornografía y en biopsicoterapia. Es socia fundadora y presidente de la organización Vía Familia. Tiene 20 años de experiencia en psicoterapia y más de 35 años impartiendo conferencias en temas de familia, formación de los hijos, integración matrimonial, sexualidad, ideología de género, manejo de las emociones, duelos, entre otros temas. Entonces, Ana Laura, nuevamente bienvenida y muchísimas gracias por regalarnos este tiempo para compartirnos un poquito de todos los conocimientos que tienes. Muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco mucho pues el permitirme participar en esta sesión con un tema tan importante y tan actual como es la Agenda 2030 que hoy pues manda todo, ¿no? Manda la economía, manda la educación, manda la política y quizá poco sabemos realmente de qué trata. Es un tema muy largo que abarca muchísima información y el objetivo o los objetivos para mí en esta sesión son que ustedes se den cuenta de dónde viene, cómo surge, quiénes la crean, qué contiene. Esto va a ser muy breve, pero lo más importante es los temas que cruzan de forma transversal toda la agenda, cuál es la historia o los antecedentes, porque esos son los temas que nos atañen en BIFAC, en Vía Familia. Entonces, bueno, pues quiero iniciar con esto. La Agenda 2030 es como una continuación o heredera de los objetivos del milenio. En 2020 se trazaron estos 8 objetivos para cumplirse en 2015. Eran objetivos similares a los que tenemos, pero que para 2015, en 15 años, no se pudieron cumplir ni de cerca. Entonces, bueno, pues las personas que crearon esto dicen, no, pues hay que retrasar el cumplimiento para otros 15 años, o sea, 2030, pero ya no van a ser solamente estos 8 objetivos. Ahora vamos a aventarnos con 17 objetivos. Y entonces crean una agenda que consta de 17 objetivos y 169 metas. Ahorita, ya 10 años después, se están dando cuenta que tampoco lo van a cumplir, pero parece que fuera intencional el poner objetivos tan elevados y hasta cierto punto tan incumplibles como ahorita lo vamos a ver, erradicar el 100% el hambre, la pobreza, pero las metas o las formas para llegar a eso no son suficientes y lo que se está haciendo no es suficiente, pero sí están haciendo muchísimo en otros temas que son los que vamos a ver porque son los que a nosotros nos atañen. Esta agenda ponen 17 objetivos, pero solo hay una única forma de lograrlos. Si un país dijera, oigan, yo quiero lograr el reducir la pobreza, pero yo creo que lo mejor es hacerlo por este camino, no, tiene que ser únicamente por el camino que te marca la ONU. No hay otra forma. Y tú no puedes dejar de tomar las metas y nada más tomar los objetivos. Todo esto es integral y global. Y por eso se llama agenda, porque es una imposición de un programa, no está discusión, no está a que alguien lo pueda objetar, es aquí te va y lo vas a cumplir. Y vamos a ir viendo cómo esto supone una colonización ideológica y de ingeniería social. Y esta palabra ingeniería social
no es invento nuestro ni de nadie, sino de los creadores de todo este proyecto, como lo vamos a ir viendo. ¿Qué es importante conocer de una agenda? ¿Qué es tan importante lo que se toma en cuenta como lo que se deja por fuera? Y en la agenda se deja por fuera totalmente a la familia. No hay un solo capítulo donde se hable, vamos, ni siquiera se menciona la palabra familia, por lo que todas las soluciones a los grandes problemas del mundo van a ser sin intervención de la familia, sino del Estado, ¿sí? Entonces aquí hay un foco rojo ya. Tampoco se menciona la palabra padre en toda la agenda, ni la palabra madre, más que en referencia a la madre tierra. No se habla de hijos o de hijo, de hija, y por supuesto tampoco de Dios. No se habla de naciones. ¿Cuál es el enfoque de esta agenda? Pues que en lugar de tener una identidad nacional, vas a ser parte de la ciudadanía mundial, y en lugar de una democracia o de hablar del gobierno de tu país, se habla de una gobernanza mundial. Este es el lenguaje. Y entonces se perfila como que el hombre de la Agenda 2030 es un hombre sin familia, sin patria y sin Dios. Esto en el grupo NEOS, que hicieron una muy interesante investigación y que yo se los puedo compartir en PDF, este documento. Pues ellos dicen, esto es un contrabando ideológico, porque desde aquí están expulsando a la familia de todo el tema. Incluso lo vamos a ir viendo más adelante, como cuando se hablaba antes de planificación familiar, ya no se incluye a la familia, ahora es un tema de la mujer, un derecho de la mujer, en donde ya se excluye incluso a la pareja. Pero esto ha sido planeado, ha sido estructurado de esta manera. ¿Qué es otro tema que no se toca y que es importantísimo? Es el envejecimiento de la población y la bajísima fecundidad, especialmente en países europeos. Ya no alcanza para el reemplazo generacional. Y este no es el tema importante para la agenda, incluso todo lo contrario. Siguen promoviendo lo que llaman salud sexual y reproductiva, que como veremos más adelante, no es un tema más que de despoblación. Esto sigue siendo un contrabando ideológico. En la Agenda 2030 eh, nos dicen, bueno, pues las metas, como ya les decía, es un asunto integrado, no se puede desglosar, tú no puedes encontrar otro medio para llegar a cumplir la agenda que no sea a través de las metas que nosotros te damos, y va a ser el único medio de implementación de esta agenda. ¿En qué está basada la agenda? Bueno, la agenda está basada en todititas las conferencias mundiales de la ONU desde los años 60, las resoluciones de la ONU, las declaraciones. En los años 60 hubo muchísimas conferencias de infancia, de educación, de medio ambiente, de derechos humanos, de población, desarrollo, de la mujer. Y yo les pongo de población y mujer porque se van a dar cuenta que a lo largo de toda la gente es el único tema que importa. Todo lo demás se deja de fuera. Al contrario, hay ejercicios o hay acciones que demuestran todo lo contrario. Sin embargo, lo que se refiere a la población y el tema de la mujer, eso es lo que cruza toda la agenda. Y después de cada una de estas conferencias, a los 5 años se hizo otra, y a los 10, y a los 15, y entonces le llaman Pekín 5, Pekín 10, Pekín 15, o Cairo 5, Cairo 10, Cairo 15. Todo esto es en lo que se basa la agenda, y así lo dice en su propio documento. Dice, la gente se inspira en la Carta de Derechos Humanos, bla, 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 pero es el resultado de las grandes conferencias, cumbres de Naciones Unidas, y te mencionan todas, todas, todas. Obviamente, nosotros seres mortales no tenemos ni el tiempo y a lo mejor ni la forma de leer todos estos documentos, porque cuando tú lees la agenda, no alcanzas a ver lo que hay detrás, no se nota, se ve, es muy buena, está hecha como para que todo el mundo la acepte a ciegas. Donde está el problema es donde está fundamentada. Y bueno, gracias a gente que se ha dedicado a leer estos documentos, es que podemos saber de qué va. Y entonces tenemos la Fundación NEOS, tenemos a Cristina Martín Jiménez, tenemos a un Agustín Laje, que sí se echaron el clavado en todos estos documentos, y entonces son los que prenden las luces de alerta para decirnos, oye, fíjate que esto que dice la agenda significa esto.
esto en lo que se basó significa esto otro. Y entonces eso es lo que nos ayuda a poder entender lo que hay detrás, porque lo único que dice la agenda es que se inspira y es el resultado de todas las grandes conferencias y cumbres de la ONU, de Naciones Unidas. Entonces, híjole, pues a qué horas voy a ponerme a leer todo eso, ¿no? Eso es difícil de hacerlo. Y bueno, la agenda en sí misma es, no te puedes oponer, está escrita de tal manera que es imposible oponerse, ¿sí? Eh, pero, como les comentaba, para entender el contenido real hay que desentrañar todas las resoluciones, conferencias, informes, declaraciones, acuerdos, neolenguajes, etcétera. Hay dos objetivos importantísimos que Agustín Laje lo describe como metaobjetivo de la Agenda 2030. Uno es la gobernanza mundial o global, que esto significa que llegue el día en que los gobiernos, y creo que ya lo estamos viendo, sean los títeres y que se haga lo que ellos nos dictaminen. Y entonces de pronto vemos en todos los países de Latinoamérica al mismo tiempo meter su ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, en donde nos metieron el derecho a la salud sexual y reproductiva de niñas y niños. De pronto en todos lados se está queriendo legalizar el aborto, de pronto en todos lados está queriéndose que se apruebe el matrimonio igualitario. Y entonces no es casual, realmente es una agenda dictada por las élites globales, que una de ellas es la ONU, otra es el Foro Económico Mundial, otro es el Club de Bilderberg, y entonces vamos encontrando que ese es uno de los metaobjetivos y el otro es la despoblación mundial. Y cuando vemos por qué quieren despoblar al mundo, porque si nosotros juntáramos, hay matemáticos que han dicho, si juntáramos a toditita la población mundial, cabrías toda en el estado de Texas. Entonces el mundo no está sobrepoblado, quizá está mal distribuido, quizá lo que es difícil es el acceso a los alimentos, quizás hay otros intereses y curiosamente así lo declaran. Kissinger y el informe Rockefeller vienen diciendo que es importantísimo que Estados Unidos eche mano de la ingeniería social para reducir los índices de población, porque en las tierras de Latinoamérica hay muchos minerales y cuando hay mucha gente, pues les es difícil la explotación. Entonces, este sería el otro metaobjetivo, ¿no? Uno, la gobernanza global y el otro es la despoblación. Las metas y objetivos ahorita los vamos a leer y realmente parecen irrealizables. Y parece que así están hechos, porque de esa manera entonces se dan derecho a poder incursionar a los países. Oye, no estás cumpliendo, entonces necesitas más dinero, necesitas más apoyo y entonces se va entrometiendo como ha estado ocurriendo. Ahorita bueno, les comento aquí en Culiacán, cuando estaban por aprobar la ley de niñas, niños y adolescentes, pues nosotros nos opusimos fuertemente y logramos que quitaran la sección de los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Pero vinieron 6 personas de UNICEF a hacer lobby con nosotros para convencernos de que era importantísimo que eso estuviera allí. Y nos opusimos como un bloque y logramos que no. Pero ¿qué tenía que hacer aquí la UNICEF para convencernos de una ley que parecía inocente, ¿no? Para darles derechos a niños y niños y evitar la violencia para los niños. Pero ¿qué tenía que hacer aquí UNICEF? Bueno, pues desde hace tantos años, y esto fue en 2016, pues ya están con los tentáculos dentro de todos los países. Entonces, bueno, no se puede hablar de una agenda de desarrollo si no se asume que todos los problemas están interconectados y hay que abordarlo en todos los países. ¿Qué significa esto? Que por primera vez en el mundo hay una agenda que es idéntica para todos los países del mundo y que no hay votación, simplemente se impone. Esta agenda se empieza a gestar ya como una idea así en lo que fue la Cumbre de la Tierra en el 2012 y en esta cumbre se concluye que en las regiones en donde existe el riesgo de un alto crecimiento demográfico o excesiva concentración de la población, se requieren aplicar políticas demográficas. ¿Saben cuáles son las políticas demográficas? Anticoncepción y aborto. En esta conferencia se presenta un apocalipsis climático
en donde se dice que el hombre lo está provocando por dos situaciones, su actividad económica y porque se reproduce en demasía. Y entonces este desafío mundial debe ser abordado desde una gobernanza global. Entonces aquí vemos cómo ellos van justificando por qué ellos tienen derecho a intervenir en los países porque estamos acabándonos con el mundo. Y una de las cosas con lo que lo van a lograr va a ser proporcionando acceso universal a la salud reproductiva. ¿Okay? ¿Quién crea la agenda? Bueno, se forma un grupo de trabajo de 30 personas. Estas 30 personas representan a 39 países. Es decir, un puñadito de 35% va a representar al 100% de la población. Entonces, son 30 personas el grupo de trabajo más 40 entidades de la ONU. ¿Sí? O sea, hay más entidades de la ONU que personas representando a los países. Luego, ay, me regresé. Hay otro equipo que es un equipo técnico de la ONU. Bueno, el equipo técnico son estas 40 entidades y hacen dos documentos, dos informes. Por eso les digo que es importante lo de los informes porque ahí nos da el trasfondo de la agenda. Y dice, uno de los informes se llama Gobernanza Global y el otro Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer. Los dos objetivos meta de la agenda, gobernanza mundial y despoblación. De tal manera que el wokismo se hace la ideología oficial de la agenda, sin familia, ¿verdad? Eh, y repiten, hay que dar acceso universal a la salud, a los derechos a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. De estos mismos redactores, este mismo equipo técnico hace otro informe que se llama Educación y Cultura y expresan con toda claridad que la educación resulta fundamental para la nueva agenda en virtud de que abre la oportunidad de una ingeniería social. Por lo que les digo, la palabra ingeniería social es de ellos, no es nuestra, ellos la acuñan y fíjense lo más terrible, se va a implementar en los individuos desde la más tierna infancia. Lo vamos a ver como una de las metas de la agenda, en donde están promoviendo, pues ya que los niños entren a guarderías y con esto entren ya al sistema, ¿no? De ingeniería social. Hace poco yo di una plática sobre género en una pastoral de una iglesia y claro que todos los jóvenes que estaban ahí nacieron ya escuchando la palabra género. Entonces, cuando yo les hablaba de sexo, empezaron a confundirse hasta que uno me dijo, oiga, ¿por qué no usa género? Eso es lo que usamos. Entonces les expliqué de dónde venía, pero aún así ellos ya nacieron con eso. Entonces, la mejor ingeniería social no es la que nos quieren imponer a los adultos, porque nosotros nos rebelamos, pero si lo meten desde la niñez, entra como parte de su formación. Entonces, esto se los pongo así subrayado porque esa es una idea de ellos, desde la más tierna infancia empezar con esta ingeniería social. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es importante que los niños reciban competencias de vivir en un mundo multicultural, o sea, ya no ser parte de una nación. Con esto eliminan las tradiciones, las costumbres, la propia religión y promover la igualdad de género y salud reproductiva desde la infancia. Y para los jóvenes en este informe dicen es importante que ellos adquieran la educación sexual integral. Yo les invito a que consulten en la página de la Organización Mundial de la Salud, porque ahí viene de qué se trata la educación sexual integral. Nosotros ya lo tenemos aprobado en México desde el 2019 en la Ley General de Educación. Ahí dice que ya se va a impartir la educación sexual integral. No dice que de acuerdo a la OMS, pero ahora que tú lees los libros de primaria, pues ya ves que desde los 4 años les empiezan a promover la masturbación, a los 9 ya dan por hecho que estén metidos en relaciones sexuales, los meten en conflicto para que no identifiquen ni clarifiquen, sino para que prueben su propia identidad sexual. Y entonces de esto se trata este proyecto, que lo quieren meter desde la más tierna infancia. Como les digo, estos documentos son del 2012. Ya pasaron 13 años y ahora ya lo vemos concretado en nuestros libros. Entonces, bueno, está el grupo abierto para la agenda.
está el foro político, que ellos son los que van a integrar, aplicar y examinar que los países estén cumpliendo la agenda y lo componen 27 miembros. Y finalmente hay otro equipo de, no, perdón, ya estas son, entonces son 87 personas las que están detrás de la agenda, que son las 30 primeras del grupo abierto de trabajo, 30 del grupo intergubernamental, que es un grupo que es el que ha estado escribiendo estos informes que les he leído, y finalmente un foro, el foro político de alto nivel, que son 27 personas. Entonces son 87 personas las que crearon esta agenda para todo el mundo, más 40 organismos de la ONU. Eh, Hay otro informe de este grupo que se llama Camino a la Dignidad. Yo sé que esto puede ser un poco cansado, pero es la forma de entender de qué va esta agenda. Y en este camino hacia la dignidad dice que el mundo debe ser gobernado por élites globales, por lo que van a ir clausurando la época de las naciones, en donde el lenguaje claro de la agenda es que no hay recomendaciones, sino mandatos, donde se propone la ingeniería social, porque el objetivo es transformar la mentalidad, los valores, las economías y nuestra forma de pensar, nuestra conducta, nuestros hábitos. Entonces, bueno, en 2015 se aprueba esta Agenda 2030 sin votación, simplemente como una imposición. Estos son los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y como ustedes pueden ver, ¿quién puede oponerse al dar fin a la pobreza, al hambre, a la trabajar por la salud, por la educación de calidad, porque haya equidad de género, porque todo el mundo tenga acceso al agua, que haya energía no contaminante, que todo el mundo tenga trabajo decente? O sea, realmente todo el planteamiento de toda esta agenda es maravilloso. Queremos vivir en un mundo de paz y justicia, por supuesto. Y aquí las tenemos ya con su título completo: poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, poner fin al hambre, garantizar una vida sana, garantizar una educación inclusiva, igualdad de género, agua para todos. O sea, realmente unos objetivos son maravillosos y muchas metas también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo les pongo en negrita estos: vida sana, educación, igualdad de género. Ahorita van a saber por qué. Y dentro de los objetivos, en el 13, está combatir el cambio climático. Esto llama la atención porque así como en los años 60 había una crisis demográfica, con lo que asustaban a la gente y lograron que muchos no tuvieran hijos, hoy en nombre del cambio climático muchos jóvenes están decidiendo no tener hijos. ¿Y qué es lo que encontramos? Que aparentemente hay una propaganda impresionante para convencernos de que hay crisis climática. Entonces encontramos que en el 2016-17 así presentaban los anuncios, con temperaturas de 34 grados, de 33, 31, 34, pero en este color. Aquí tenemos temperaturas más bajas, mismo país, pero lo ponen en rojo. ¿Por qué? Porque la tarea en 2022 es hacernos creer que el planeta se está calentando. 10 grados en rojo, se está quemando Finlandia, ¿sí? Este es en Inglaterra, igual, casi las mismas temperaturas, pero nos cambian de color. Y entonces muchos dicen, bueno, ¿es cambio climático o cambio cromático? Sí, sí, hay cambios como toda la vida. El cambio climático significa que el clima cambia, y el clima cambia por estación y cambia por ciclos en décadas. Esto es un proceso natural que ha tenido toda la Tierra en toda su existencia, pero ahorita es el miedo con el que quieren convencernos. Y de verdad yo escucho muchos de mis pacientes que no quieren tener hijos para colaborar. O sea, de verdad lo hacen de muy buen corazón para colaborar con el cambio climático, ¿sí? Porque la culpa, por supuesto, que la tiene el hombre. ¿Qué nos llama la atención? El Foro Económico Mundial en 2016 empieza a poner estas imágenes en su página y a poner anuncios en donde dice: bienvenidos a 2030, en donde yo no poseo nada, en donde no tengo privacidad
pero la vida nunca ha sido mejor. Entonces, si ustedes se meten a la página del Foro Económico Mundial en YouTube y buscan las predicciones 2030, van a encontrar en 2030 no tendrás nada y serás feliz. No comerás carne y serás feliz. No tendrás privacidad y serás feliz. Y son creo 8 predicciones de lo que vamos a vivir en 2030 pronosticado por el Foro de Davos para esa fecha. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Pues a través ahora con el curve biométrico, pues lo que se desea es que no tengamos nada de privacidad. Por otro lado, oye, ¿cómo que quieres combatir el hambre y te estás queriendo acabar todas las vacas? Ah, claro, es que las vacas contaminan con sus gases metanos. Entonces la ONU dice que las vacas expelen metano cuando tiran gases y entonces eso contamina seriamente el planeta. Entonces empiezan a acabar con las vacas. Y luego sacan artículos como este en donde dicen, no, es que las vacas no se tiran el metano con sus gases, con lo que respiran metano, exhalan metano y con eso están contaminando el planeta. Y entonces dices, oye, no que uno de los objetivos es que no haya hambre y tú estás queriendo acabar con la carne, pero no solo con la carne. En Estados Unidos están confiscando granjas. Este es un granjero en este eh, post, esta publicación de esta señora, por este video de los granjeros donde este señor dice, es que acuérdense lo que dijo Kissinger, controla la comida y controlarás a la gente. Y ustedes saben quién es Kissinger, ¿sí? Un eugenésico de primera. Entonces, oye, entonces vas a provocar hambruna, no estás logrando el hambre cero de tu agenda, todo lo contrario. Oye, pero en Europa han habido una serie de protestas de los agricultores porque les están quitando sus granjas, les están prohibiendo sembrar, no les están diciendo cambia de fumigantes, cambia de pesticidas, que no contaminen, no los están dejando sembrar. Estas manifestaciones fueron en Holanda en 2019, estas en París. Claro que en París, pues hicieron un partido político de los agricultores y así lo silenciaron. Pero ¿cómo puedes entender tú que estén acabando con las tierras agrícolas si uno de los objetivos es no tener hambre? Entonces dices, a lo mejor ellos quieren controlar la comida para controlarme, porque Bill Gates es uno de los mayores compradores de tierras cultivables en Estados Unidos. Y si han oído noticias, pues ya saben que él está creando la carne sintética para las personas. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Esta nota salió en Noticias ONU en 2022 y quiero que lo leamos porque esto nos va a ayudar a el trasfondo de esto, de la Agenda 2030. Dice, alguien tiene abierto el micrófono y se está duplicando el sonido para que apaguen sus micrófonos, por favor. El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dice el documento de la ONU, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, contribuirá a reducir los niveles de fertilidad, ya no de natalidad, de fertilidad, ¿sí? Ya no vamos a ser fértiles o cómo. Y va a desacelerar el crecimiento de la población mundial. Esto es un documento de la ONU. Entonces, cuando leo esto, me digo, estos tres son la clave de la Agenda 2030 y entonces vamos a revisarlos. El objetivo 3, pues maravilloso, el tema de la salud. Promover el bienestar y la salud para todo mundo. Entonces vemos objetivo 1, reducir la mortalidad materna, ¿de acuerdo? Sí. Reducir muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años, ¿de acuerdo? Sí. Fin de las epidemias, maravilloso. Reducir 1/3 la mortalidad prematura, promover la salud mental y bienestar, suena muy bien. Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico. ¿Cómo? No dice la agenda, pero esta es tu meta. Y aquí parece ser que viene la clave. Ay, perdón.
dar acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida planificación familiar, información y educación y la integración de salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. Esto significa en tu economía, en tus cuestiones políticas, en tus legislaciones, en tus programas de salud, tienes que meter esto. Entonces aquí ya está una de las metas claras. Y luego siguen diciendo que haya cobertura sanitaria universal. Oigan, pero el sistema de salud en todo el mundo está colapsando, no solo en México. Mi hija estuvo viviendo en Inglaterra 2 años, se lesionó seriamente la rodilla, la tenían que operar, le dieron la primera cita a los 2 meses, luego la mandaron con el ortopedista a los 3, ella iba becada por el gobierno del Reino Unido, entonces tenía derecho al servicio de salud. Finalmente a los 2 años la operaron, faltando 3 meses para regresarse a México. Claro, una operación maravillosa, salió caminando de los ligamentos cruzado anterior, todo muy bien, pero tardó 2 años en que la operaran. Entonces, no solo es aquí, es en todo el mundo, ¿sí? Entonces, oye, pero si la meta es lograr la cobertura universal, ¿por qué estás colapsando el servicio de salud? Entonces, empiezas a ver que hay muchas incongruencias en lo que estamos viviendo realmente en la agenda con lo que la gente está proponiendo. Y luego dice, reducir todos los productos químicos peligrosos que causan enfermedades. Oye, pero nuestros desodorantes tienen aluminio, la pasta de dientes tiene triclosan, que calcifica la glándula pineal, las cremas tienen parabenos, los champús tienen sulfito. O sea, estamos llenos de productos químicos que nos ponemos, que olemos, con lo que hacemos la limpieza, pero tu meta es reducirlos considerablemente. Yo no veo a ningún país haciendo esto. Ni siquiera están trabajando en eliminar los pesticidas, los fertilizantes tóxicos, como los de Monsanto. No lo están haciendo. Entonces, vemos una agenda en donde el foco es una sola meta y todo lo demás lo están dejando por fuera, ¿sí? Y bueno, pues seguimos leyendo, claro que investigación y desarrollo de vacunas, financiación de la salud y la contratación de personal y en un momento dado, pues capacidad de todos los países en materia de alerta temprana y reducción de riesgos. ¿Saben de qué riesgos? De pandemias, ¿no? El tema es la salud, pero ¿qué están haciendo en la realidad? Vamos a comer menos carne y más insectos. Se acaba de autorizar en Europa el uso de harina de gusanos para snacks o para preparar platillos. La larva de escarabajo, o sea, cucarachas, también ya está aprobado y aquí está la aprobación de España. Se autoriza la comercialización de pollo parcialmente desgrasado de acheta domésticos, grillo doméstico, o sea, de las cucarachas de los bichos como alimento. A ver, todos los insectos poseen una sustancia que se llama quitina, que el ser humano no la puede digerir, que una persona que come constantemente grillo se acaba enfermando. Pero entonces, ¿por qué en la Unión Europea lo están aprobando cuando es dañino para la salud? Pero estás condenando la comida, la carne, que no comas carne, pero sí comas lo que te va a enfermar. Entonces, aquí hay muchas contradicciones en lo que vemos de la agenda. El siguiente objetivo, el cuarto, es la educación. La educación tiene que ser inclusiva, equitativa, de calidad. Y aquí vemos que la primer meta es que todos los niños terminen primaria y secundaria. Se ve bien, se ve bien. Que tengan acceso a servicios de atención de la primera infancia, o sea, guarderías y educación preescolar. Ah, pero ¿se acuerdan de lo que decía antes? Que para lograr una buena ingeniería social había que empezar desde la más tierna infancia. Entonces aquí esto brinca. ¿Por qué? Porque quieres que los niños se lo arrancas a la mamá desde los 45 días. Claro, porque la mamá necesita trabajar. Entonces tú vas creando la necesidad de que por trabajo ella los meta a la guardería. Una amiga le acaba de ocurrir, su hija, su nieta está en la guardería, su hijo y su nuera no podían ir a la junta de papás y entonces ella fue. Entonces llega una enfermera del IMSS y les empieza a decir que si su niña se siente hombre, lo traten como hombre y que si se siente niña, su niño, pues lo vistan como mujer y le pongan moñitos y que ellos tienen que hacerle caso a lo que el niño diga. Pero mi amiga no es nada tonta, está muy enterada, entonces se levanta
y le da 3 vueltas a la enfermera diciéndole en dónde está mal, ¿no? Con lo que vimos la sesión pasada de la sexualidad sana. El niño tiene que descubrir su propia identidad, la que corresponde a su sexo, bla, bla, bla. Resultado, le prohibieron volver a estar presente en las juntas de padres de familia porque desestabiliza al grupo y mete confusión. Entonces a los papás les prohibieron que vuelva a ir la abuela a esas juntas. Entonces vemos que desde ahí están adoctrinando la gente capacitada, ¿se acuerdan del artículo anterior? Para poder dar estos temas en las guarderías. Y luego ya todo lo demás suena maravilloso, que todo el mundo tenga derecho y acceso a educación técnica, superior, universitaria, que todos desarrollen las competencias necesarias para tener un buen empleo y un empleo decente, que todos tengan acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza, que todos estén alfabetizados y sepan aritmética, por lo menos, ¿no? Pero entonces ya el artículo, la meta 4.7 nos dice, y hay que enseñarles igualdad de género, promoción de cultura de no violencia, ciudadanía mundial. Y bueno, que todos, que haya posibilidad de becas y que cuando no haya docentes calificados, pues hay que capacitarlos y la cooperación internacional va a apoyar en la formación de estos docentes. Una amiga que es maestra me dijo, pura porquería son las capacitaciones, nos están metiendo pura ideología de género, aborto, etcétera. Entonces, de esto va la agenda. ¿Y qué pasa? Nos dicen, los niños van a llevar educación de calidad, esa es la meta. ¿Cuál es la realidad? Que el adoctrinamiento en los libros, este libro es de nuestros saberes de segundo grado de primaria en México. Dice, es indispensable hacer del conocimiento de las niñas y niños que las partes privadas de su cuerpo no deben ser tocadas sin su consentimiento. ¿Qué niña y qué niño va a dar consentimiento? Que no saben que los pueden manipular, que no saben que hay muchas formas de abusar de ellos. Y esto es una puerta a la pederastia. Esto es la ideología de género metida en las escuelas. Y luego la UNICEF pide acceso a que los niños puedan entrar a pornografía. Dice, el contenido pornográfico no dañaría a los niños, pero los haría muy felices. Y entonces vemos libros muy grotescos. Hay uno que se llama Vida Sexual, que se les está dando en secundaria, donde realmente vienen posiciones sexuales para lesbianas y para homosexuales. Entonces, eh, esto es la educación de calidad de la que nos habla. Y bueno, el objetivo 5 de igualdad de género y de empoderar a las mujeres y las niñas, ahorita van a ver por qué las quieren empoderar. Dice, el fin de la discriminación contra todas las mujeres y las niñas, ¿estamos de acuerdo? Sí, que no haya discriminación. Quiero ver cómo lo aplican con los musulmanes y los islámicos. Eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres y niños, eliminar la trata y explotación. Ojo con esto, se los pongo en rojo porque al final vamos a ir viendo qué pasa con todo esto. Eliminar el matrimonio infantil, la mutilación genital, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico. Creo que lo demás va muy bien hasta aquí, en donde hay que asegurar el acceso universal a salud reproductiva, los derechos reproductivos, basado en el plan o programa de acción de la Conferencia de Población y la plataforma de Beijing, la del Cairo y la de Pekín. Aquí están y en los documentos finales de estas conferencias. Aquí está el clavo de todo lo que estamos viendo. Me voy a brincar esto para que ir avanzando. ¿Cuándo empieza todo esto de la planificación familiar? Un poquito de historia para entender cómo llegamos aquí. Margaret Sanger fue la primera que empezó a hablar de control natal como una forma, ella lo decía como un proyecto genésico, con una forma de reducir las razas indeseables. Para ella, solo merecían vivir los que fueran a tener vida digna. Lo pongo con rojo porque de eso nos hablan los abortistas. ¿Para qué vas a traer al mundo a un niño que no vaya a tener una vida digna? Y luego dice, hay que, con lo que se sabe ya de biología, y ojo, 1921, con lo que se sabe de biología hay que crear mejores cepas de la especie humana y hay que empezar a generar una conciencia eugenésica, o sea, convencernos a nosotros de que es lo mejor. Ella funda la Liga Americana de Control Natal,
pero como se empieza a vincular el control natal con el nacionalsocialismo de Hitler, que ella tenía un pensamiento totalmente ad hoc, entonces se cambia el nombre a planificación familiar y suple el nombre de Liga de las Américas del control natal a la Federación, a Planned Parenthood Federation, que es en Estados Unidos. Pero bueno, pues a gente le pareció maravilloso y entonces Rockefeller dice, no, en 1952 hay que crearlo a nivel internacional. Y entonces se crea la International Planned Parenthood Federation, ¿sí? Eh, en 2022 llevaban 5 millones de abortos reportados esta asociación y cobrando muchos dólares por cada aborto, por lo que es muy evidente que es un buen negocio. En la ONU es un donante importante de Planet Parenthood, igual que Bill y Melinda Gates, que Open Society, que UNUCIDA, ONU Mujeres, UNESCO, todas donan dinero a este proyecto. El término ya se cambia, ya no va a ser el control natal como un proyecto eugenésico, sino lo empiezan a cambiar como un tema de salud y de derechos. Y esto tiene que ver con John Rockefeller, él funda el Consejo de Población en 52, en donde él dice claramente, los derechos sexuales y reproductivos es el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro y a la educación sexual. Desde allí nos traemos hasta la fecha estos términos. Se llama muy bonito, salud sexual y reproductiva, pero implica antinatalidad y aborto. Él redacta la declaración sobre población, empieza aquí el drama, así como ahorita hay el drama climático, empieza el grito de que estamos sobrepoblados y que hay que controlar y disminuir la población en los países menos desarrollados. Todo ellos lo planearon para Latinoamérica, sin embargo, el primer país que lo empezó a hacer fue Estados Unidos y Europa, pero el plan original ideado por Rockefeller era para Latinoamérica y empieza una cruzada antinatal y para ello se crea la USAID en 1965 para poder intervenir con el ropaje humanitario de ayuda a diseñar, promover y financiar programas de control natal en los países subdesarrollados. Entonces, surge el informe de población mundial en 1969, a través del cual se funda el Fondo de Población, y el objetivo es la reducción de la población. Sí, me voy a ir brincando porque voy retrasada. Entonces dice, a la gente le interesa mucho la protección de la vida, esto lo dice Rockefeller, el autor de todo esto que estamos leyendo. Y dice, pero necesitamos hacer un trabajo de tal manera que la gente empiece a ver más importante la libertad individual que el derecho a la vida para poder controlar primero a la mujer y que ella sea la que controle su fertilidad y no tenga la carga de los hijos no deseados. Y entonces aquí empiezan todas estas campañas de tener hijos deseados y planeados. Yo creo que nadie fuimos deseado y planeado. Veníamos al mundo y ya, por consecuencia natural. Pero hoy se dice es que es un hijo no planeado y no deseado, entonces lo tengo que abortar. Pero vean quién es el autor, véanle en la cara. Este es el autor de todo esto, de todo lo que hoy estamos viviendo, hace 60 años. ¿Sí? Entonces, bueno, se crea que hay un apocalipsis poblacional, el aborto se presenta como política de planificación familiar, aunque nos lo nieguen hoy, pero dice, necesitamos cambiarle la mentalidad a la gente, hay que poner políticas educativas y hay que poner el aborto como una forma de atención a la salud materno-infantil. Pero ¿cómo el aborto va a ser salud materno-infantil? Entonces dijeron, pues no, infantil no. Y entonces acabaron quitando el infantil y entonces pusieron que la atención va a ser el aborto es un tema de salud materna. Entonces aquí viene otro cambio de mentalidad. El aborto es por la salud de la mujer. Entonces, como ven, ahorita voy muy rápido, pero toda esta historia nos hace ir viendo cómo desde hace 60 años se planeó todo esto para lo que hoy estamos viviendo. Entonces, el aborto tiene que estar por encima, hay que modificar los valores porque la libertad y los derechos tienen que estar por encima del mismo valor a la vida. Y no tienen derecho a nacer prácticamente quien no sea deseado. Y aquí
ya rompen con lo que es la dignidad humana, 1972. Rockefeller emprende un proceso de ingeniería social, él hace un plan, un proyecto para ir cambiando la mentalidad, incluso habla de que primero hay que cambiar el nombre del aborto, tiene que ser interrupción del embarazo, y luego hablarlo, meterlo en el tema de libertad y de derecho social. Y él es el de la idea de que el aborto se despenalice, pero más que despenalizar, se legalice y que se reconozca como un derecho y que lo financie el Estado. Esto es un 1972 Rockefeller y hoy lo estamos viviendo en todos nuestros países de Latinoamérica. Entonces, la salud reproductiva y los derechos reproductivos, su enfoque, su idea es rebajar la natalidad. Eh, me voy más adelante. Vámonos rapidísimo a las conferencias de población. En 1994 se crea la conferencia de población. Esta primera conferencia no es la del Cairo, pero aquí, bueno, ya hay un Consejo de Población de la ONU, ya no nada más de Estados Unidos. Y entonces la ONU dice, bueno, pues vamos cambiando todo esto. Hay que crear el nuevo derecho a decidir el número de hijos y el espaciamiento. Y entonces el principio ético que 2 años atrás había recomendado Rockefeller, ahora de la mano de la ONU, va para el mundo entero. Entonces se habilita la intromisión del Estado, el sistema educativo, los organismos internacionales, ONGs, medios de comunicación, para meter esta idea a todos los ciudadanos. Entonces aquí el tema de la reproducción, que es un tema personal, es un tema íntimo, se convierte en un asunto político. Y entonces encontramos estos anuncios que a lo mejor recuerdan, la familia pequeña vive mejor, piensas casarte, la familia pequeña vive mejor. Señora, usted decide si se embaraza. Yo me acuerdo que estos hasta daban miedo cuando los oíamos en el radio. La familia pequeña vive mejor, pocos hijos para darles mucho, vámonos haciendo menos. Todas estas campañas empezaron a meter radio, prensa, televisión, era un bombardeo constante en el cine, en todos lados. Estos recortes que vieron eran de los periódicos, de las revistas, en todo se hizo una campaña internacional para convencernos de tener pocos hijos. Y era un bombardeo constante para que la gente fuera entendiendo que estaba el mundo sobrepoblado, a todos nos convencieron y entonces las familias que eran de 6, 7 hijos, de repente empezamos a tener 3, 4, luego 2, luego 1 y ahorita ya muchos ya no tienen hijos. En esas mismas fechas aparece el informe Kissinger. Este informe fue de 1974, pero hasta finales de los 80 se desclasificó. Y este es un programa de acción política global para bajar los índices poblacionales. El informe Kissinger es un proyecto eugenésico, es un proyecto de acción en donde él claramente creó el mito de la población y convenció al presidente y entonces se corrió la voz que por esta crisis poblacional el mundo se estaba enfriando. Y entonces aparecen revistas en el Time en 1900, no alcanzo a ver la fecha, 77, decía, va a venir una época, otra era de hielo. Y ahora, después, se está calentando el planeta en 2008. Y ahora, cambio climático. Entonces, por el clima nos han querido convencer de la necesidad de tener menos hijos. Si antes era sobrepoblación, ahorita es porque nosotros estamos afectando al clima. Pero fíjense bien interesante que en este documento de Kissinger, él dice que Estados Unidos cada vez es más dependiente de las importaciones de minerales de los países en desarrollo, África, América Latina, y lo más seguro es que esto va a continuar. Y el crecimiento de la población de esos países representa un grave problema para Estados Unidos. Y este es un recurso importante para la industria. Por lo tanto, hay que cambiar la percepción, los valores, creencias, costumbres de todas esas comunidades. Y se echa en marcha un proyecto de ingeniería sociocultural para la reducción global de la natalidad.
Y esto lo meten en escuelas, lo meten en medios de información, contratan artistas, pues antes no existían youtubers ni influencers, entonces lo hacían a través de la televisión. Y entonces es un proyecto para convencernos de tener menos hijos. La USAID hasta 2000, ¿qué? No alcanza a leer. Ha sumado 625 millones de dólares en su intervención en 70 países subdesarrollados, para que se den cuenta la cantidad de dinero que le han metido a estos programas. Cuando llegó Reagan a la presidencia en el 81, para todo esto. Él era un presidente conservador, él suspende toda esta propaganda, toda esta publicidad, los 2 periodos de su mandato, o sea, 8 años, pero después, bueno, ya continúa Bush, luego Clinton y vuelven a echar a andar todo esto en Naciones Unidas. Pero entonces ya en el 94 aparece la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo. Aquí hay 210 delegados de IPPF, la International Planned Parenthood, haciendo lobby para que se incluya el derecho del aborto como, como una opción para todos los países y que lo metan en sus leyes. O sea, ellos se están presionando desde los 90 para que en nuestros países legalicemos el aborto. Y bueno, vuelven dentro de su programa de acción, está la salud reproductiva, planificación de la familia, la salud sexual, pero entonces aquí ya hay un cambio en el 94. Dice, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Pero entonces aquí es donde el foco cambia. Y ahora se enfocan a la mujer. Ya no van a hablar de planificación familiar. Ahora el tema va a ser el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Ya no van a hablar de pareja, ya no van a hablar de matrimonio, todo se va a enfocar a promover la equidad de la mujer. Si los hombres no tienen hijos, ¿por qué la mujer va a tenerlos? ¿Sí? Y se empieza a hablar de la igualdad de derechos, de los derechos de la mujer, y lo interesante y la paradoja, esto lo dice Agustín Laje, dice, para ser dueña de su cuerpo, la mujer tiene que someterse a píldoras, inyecciones, artefactos intrauterinos, alteraciones hormonales severas para ser dueña de su cuerpo. Entonces aquí vemos, perdón, el cambio de enfoque, ya no como un tema de familia, sino como un tema de la mujer. En esta misma conferencia destaca que las mujeres son indispensables para lograr el desarrollo sostenible, ya aparece esta palabra mágica, y contar con su capacidad de decidir. Entonces aquí ya empiezan las campañas del derecho a decidir de la mujer, el derecho sobre su cuerpo, y principalmente en estas esferas de la sexualidad, pero aquí empiezan a impulsar movimientos de activistas feministas, al punto que en la siguiente conferencia, en 1995, en la Conferencia de la Mujer, todas las representantes que fueron de México y los demás países eran grupos feministas. No, aquí, en esta conferencia, todavía no aparece la palabra género. Aquí aparece la palabra sexo. Pero 5 años después, en la conferencia del Cairo, más 5, o sea, 1999, por todos lados vemos la palabra perspectiva de género, enfoque de género, desigualdad de género, orientación de género, identidad de género y todas estas. Pero su verdadero origen está en la Conferencia de la Mujer de 1995. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la palabra género transversaliza la Agenda 2030 y es el concepto más importante en sus esfuerzos de reducir la natalidad y de controlar la población. En 49 metas aparece de manera explícita, en 23 de manera implícita y en 73 crean las condiciones para la igualdad de género. En la agenda en ninguna sola vez se habla de sexo. Y cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? No lo define la agenda, pero sí lo definen los documentos de Rockefeller, de Kissinger y, y un otro que ahorita les voy a decir. ¿A qué se refiere el género? Son una serie de determinaciones socioculturales y políticas o psicológicas y autoperceptivas
ontológicamente desarraigadas de toda realidad biológica o material. O sea, es una idea que está en la mente, que no tiene que ver con la biología, que no tiene que ver con la realidad, que tiene que ver con la autopercepción. Entonces, esto aquí, este tema es muy importante y por eso me estoy enfocando tanto, porque la palabra género, ideología de género, es todo lo que cruza la agenda y las políticas que hoy estamos viviendo. Entonces aparece la conferencia sobre la mujer en 1995 en Beijing, eh, replica y ratifica todo lo que se había considerado en el Cairo, pero aquí es donde realiza su entrada triunfal el concepto de género como un articulador del discurso de toda la reunión. Desaparece en la palabra sexo y Judith Butler es la que da vida a este término, a la palabra género, pero también a la teoría queer. Ya habrán ustedes haber oído esta expresión que se refiere a que la identidad se construye, el yo se define a través de la autopercepción. Entonces, yo hoy me percibo mujer, soy mujer, mañana me puedo percibir como hombre y después como perro, y esa es mi identidad. Nosotros vimos en la sesión pasada sobre el sexo, la sexualidad, y nosotros vimos que la identidad, nacemos con una parte, la identidad biológica, que son mis genes, que son mis huellas digitales y que es mi sexo. Con eso nacemos. La parte de la identidad que se construye es mi identidad dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de una nación, dentro de un país. Eso se va construyendo. O sea, yo nací en una familia y voy adquiriendo las costumbres, los hábitos de esa familia. ¿Se acuerdan que lo vimos? En cambio, la otra parte, que todo eso junto va a conformar mi identidad, ya nací con esa parte. Y aquí Judith Butler dice, no, toda la identidad se construye. Tú eres lo que quieres ser. Y entonces la identidad de género es el concepto resultante de toda esta conferencia. Y ahora sí domina todos los espacios de poder hoy, los organismos internacionales, las escuelas, los medios de comunicación, cualquier tema, ya la gente no te habla de sexo. Por eso yo siempre digo, hay que regresar a la palabra sexo, porque esto es una imposición ideológica. Entonces, bueno, aquí es donde ya incorporan la perspectiva de género como algo muy importante introducir en la política, en la economía, pero sobre todo en el terreno de la educación, para poder ir cambiando la mentalidad de la población. En esta misma conferencia se habla que hay que liberarnos de todos los estereotipos basados en el género. Es decir, que ya no vistas de rosa a la niña o de azul al niño, ir rompiendo con los hábitos de cómo deben vestirse un hombre y una mujer. Pero aquí hay una seria contradicción, porque mientras dicen hay que vencer los estereotipos, ¿cómo se visten los hombres que se creen mujeres? Pues se visten con los estereotipos de mujer, con vestidos, se pintan, o sea, lo que en nuestra sociedad y en nuestra cultura representa ser mujer, es lo que usan los hombres que se sienten mujer. Pero a ti te están diciendo todo el tiempo que hay que liberarnos de los estereotipos de género, comprarle a la niña juguetes masculinos y a los niños femeninos, pero a mí me encanta lo que están haciendo los jóvenes de hoy en día. Esa fiesta de la develación del sexo me encanta porque están yendo contra todo esto que pide la ONU. Y entonces rompen su globo y salen papelitos azules o rosas o en el pastel o, o en unas velas, de tal manera que esto es diciéndole a la ONU, yo voy a tener un niño o una niña, no voy a tener lo que tú quieres que tenga, un ser neutro, ¿no? Pero bueno, desde 1995 vienen diciéndonos todo esto. Y también aparece un nuevo concepto que es ir contra la violencia de género. No la violencia de general contra el hombre, contra la mujer, no, la violencia hacia la mujer. Y a partir de aquí se empiezan a hacer una serie de leyes y campañas que van en este sentido, pero que hoy vemos grandes peligros. Por ejemplo, en España, si una mujer acusa a un hombre de que la golpeó, el hombre va a la cárcel
El hombre no tiene derecho a defenderse, porque lo único que vale es la palabra de la mujer. Y entonces han salido muchas injusticias cometidas por mujeres en venganza o por lo que ustedes quieran contra hombres. Pero todo esto aparece aquí en Beijing. Y aquí le otorgan ya la supremacía política a las Naciones Unidas en todo lo que concierne al género. Y yo digo que a todos, ¿no? Eh, Aquí se borra la frontera entre lo privado, lo personal y lo íntimo, y todo se convierte en político, que es nuestra sexualidad, nuestra intimidad. Ahora parece que todo el mundo o muchos, se sienten, o sea, les importa saber con quién te acuestas y si eres homosexual, si eres heterosexual, si eres, o sea, parece ser que todo lo de la vida íntima se convierte en un tema político. 30 años después, o sea, hoy en día, después de esta conferencia, encontramos que el género es una ideología totalitaria, obligatoria, una construcción, o sea, fue algo creado artificialmente y que está desarraigada de la biología y de la realidad corporal. Esta ideología es en la que se basa la militancia del lobby LGTB. ¿Sí? Eh, Aquí, ¿qué es importante? El género, pues ya desbanca la palabra sexo, y lo importante es lo que tiene que ver con el deseo y la autopercepción, que son las fuentes de reivindicaciones sexuales del movimiento LGTB. Y aquí hay algo importante, que despertó tanto apoyo de las élites globales el concepto género, que se vino una nueva revolución sexual en donde se promueven ahora la orientación y las identidades. Y esto ha sido tan importante que si en Estados Unidos en 2012 había el 3.5 de personas homosexuales, hoy en 2020 subió a 5.6 y en 2023 a 7.6. Y también en Estados Unidos en 2016 solamente había 0.01% de personas transexuales. En 2017 ya hay un 2% y en 2023 2.8%. Que este no es un crecimiento natural, porque este crecimiento del 3% había durado por siglos, y, y el transexual todavía menos. Es un crecimiento, un fenómeno producido culturalmente y socialmente. Y ya estamos por terminar. ¿Qué es la CEPAL? La CEPAL es el Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, y es el mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es decir, la CEPAL es el organismo que va a ir evaluando periódicamente si México y países de Latinoamérica estamos aplicando la Agenda 2030. Pero en realidad no está compuesta por los países, sino principalmente por organismos, agencias y fondos de Naciones Unidas. Eh, Cada país ya ha creado un organismo para implementar la Agenda 2030. En México se llama Consejo Nacional de la Agenda 2030. Y este foro se llevó a cabo en la Ciudad de México la semana pasada. ¿Y qué ocurrió? Pues resulta que ninguna organización pro vida o pro familia nos dejaron participar, incluso a grupos de feministas. Esta es una carta que escribieron las feministas Brujas del Mar, porque no las dejaron participar, ya que en la CEPAL solamente se permitió la entrada a las feministas incluyentes, que son las que están de acuerdo con la prostitución, la pornografía, la maternidad subrogada y con que se consideren hombres, mujeres, a los hombres trans. Entonces, estas feministas no están de acuerdo y no las dejaron participar. Esta carta ellas las mandaron en señal de protesta, y en esta carta ellas dicen, solamente nos prohibieron el ingreso a las feministas abolicionistas. Este grupo de feministas sí está a favor del aborto, porque es derecho de la mujer, pero está en contra de la prostitución, están en contra del aborto, de la maternidad subrogada y de que los hombres tengan los mismos derechos que las mujeres. Pues no las dejaron pasar. Y justo los temas de esta reunión fueron para presionar
en todos los estados y en los congresos locales y federal, porque se aprueben los vientres de alquiler, la prostitución. Y entonces, ¿se acuerdan que una de las metas que yo les subrayé era acabar con la trata y la explotación de la mujer? Y entonces, porque la misma CEPAL está promoviendo explotación de la mujer a través de la maternidad subrogada, porque está permitiendo la trata a través de la prostitución, siendo mismo organismo de la ONU el que está promoviendo lo que en otra meta está diciendo que hay que acabar. Aquí es donde les digo que hay muchas contradicciones, que una cosa es lo que dice la meta, pero la misma ONU está trabajando por hacer lo contrario, por hacer lo opuesto. Sí, estos son los temas de esta agenda. Como conclusión, para 2030 no se lograrán las metas ni objetivos, pues parecieran estar diseñadas para fracasar. Yo no veo trabajando realmente en implementar cosas para que haya más carne, más verduras, más comida. No veo eh, planes para ir reduciendo la pobreza, para ir logrando que más gente tenga trabajo, no regalándole becas ni dinero, sino cómo hacemos para que más gente tenga trabajo. Eh, pero que sí se ha logrado reducción y control poblacional, se ha logrado aceptar la gobernanza de las élites, avanzó la ideología de género, se ha logrado modificar valores y lenguaje de la población, o los jóvenes ya no quieren tener hijos, se ve la maternidad como una esclavitud, o sea, las mujeres las han desposeído de este don natural y biológico, porque nuestra biología nos llama a la procreación, es un instinto el de protección de la vida. Cada vez hay mayor confusión en la identidad sexual de niños y jóvenes y ahora intentan que las personas en aras de su propia seguridad acepten entregar sus biométricos al gobierno y con ellos ser vigilados. ¿En qué me basé para todo esto? Pues, no, pues en la Agenda 2030. A quien le interese, yo les puedo mandar el documento donde está completa la Agenda 2030 con sus metas y resoluciones, su introducción y todo lo que dice ahí. Este también se los puedo mandar por PDF, que es Desmascarando la Agenda 2030 de Fundación NEOS. Les recomiendo el libro de globalismo. Hay 100 páginas exclusivas para la Agenda 2030 de Agustín Laje y la Agenda 2030 Libertad o Tiranía de Cristina Martín Jiménez. Y bueno, pues algunos documentos que me alcancé a leer, pero realmente, como les comentaba, la agenda está diseñada para que no sepamos mucho de ella. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer.